Bueno, entonces en esta noche vamos a ver la historia de la iglesia, vamos a trabajar a partir de la Reforma Protestante, vamos a mirar lo que es el tema de la Reforma Protestante y vamos a trabajar a partir de hace unos 500 años a esta parte. Sin embargo, como digamos antecedente o contexto, vamos a ver qué había antes de la reforma. La reforma de la iglesia fue un movimiento que se va a dar en el siglo XVI, pero antes del siglo XVI vamos a devolvernos hasta el siglo XIII. Estamos hablando de Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Vamos a ver que para los tiempos, eh, digamos, bueno, si hacemos un barrido en la iglesia, vamos a ver que prácticamente la iglesia en el lado occidental va a ser un monolito, ¿cierto? Y ese monolito que vamos a conocer como la Iglesia Católica Romana va a gobernar a lo que es Europa. Europa es conocida como la cristiandad. Recordamos que cuando el emperador Constantino, que él va a tener en el 312, en el 325, va a tener va a darle apertura a la iglesia y va a declarar que la iglesia pues ya no va a ser perseguida, la iglesia va a ser, digamos, la religión cristiana va a ser la religión oficial del Imperio Romano. Entonces prácticamente el imperio va a ser bautizado en nombre de Cristo, ¿cierto? De ahí en adelante vamos a ver emperadores que reconocen la autoridad de Cristo como el soberano sobre el imperio. Aunque pues esto es más un título, si bien el cristianismo era la religión oficial, Roma seguía siendo un imperio pagano que mezclaba las religiones, y lo que sucedió fue que la iglesia cristiana pues se va a llenar de todas estas, digamos, mezclas de religiones de varios lugares que ahora van a tener nombres de santos, de vírgenes y de todo esto, ¿cierto? Entonces, digamos que de ese punto lo que va a suceder es que la iglesia cristiana, que antes los cristianos eran mártires porque no estaban dispuestos a aceptar la idolatría, ahora la iglesia romanizada pues va a ser una iglesia idólatra, ¿no? Entonces, eso va a ser, digamos, no tan bueno a la larga. Pero pasando el tiempo, vamos a llegar al siglo que estoy mostrando acá con Tomás de Aquino y vamos a ver que el Papa pues va a gobernar sobre la cristiandad. Europa es la cristiandad y entonces vamos a encontrarnos con un personaje como Tomás de Aquino que va a mezclar la filosofía con la teología, ¿sí? Y va a poner la lógica de Aristóteles al mismo nivel de la revelación de la Biblia, ¿cierto? Entonces, esto va a ser un gran error porque se va a pensar el ser humano, digamos que desde ahí va a comenzar prácticamente los orígenes de la modernidad, en el cual el hombre va a comenzar a pensar que su lógica puede estar al nivel de la revelación. Finalmente, lo que el ser humano hoy en día piensa es que prácticamente ya la lógica está por encima de la revelación y que no se necesita la Biblia. Entonces, Tomás de Aquino va, digamos, a abrir la puerta a este camino, poniendo la lógica de Aristóteles eh, al nivel de la revelación, ¿sí? Y esto pues va a ir dando origen también al humanismo. El ser humano va a desplazar a Dios del centro de la escena. Bueno, van a surgir varias protestas de varios sacerdotes católicos. Recordemos pues que en principio la palabra católico significa, dame un momento, la palabra católico significa universal, ¿no? Entonces, inicialmente lo que eso quería decir es que la iglesia había llegado a los
al universo, digamos, que ellos conocían que era el Imperio Romano, ¿cierto? Pero ya hoy en día, pues vamos a tener otra connotación de lo que es la iglesia cristiana católica, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, eh, por ejemplo, Jerónimo Savonarola va a ser un sacerdote católico que va a protestar contra la manera como la iglesia maneja la autoridad. Debemos recordar que la iglesia católica tiene tres bases de autoridad, que son la voz del Papa, la tradición de la iglesia y la Biblia. Entonces la iglesia se para sobre esas tres bases, ¿cierto? Sin embargo, lo que vamos a encontrar en el siglo XVI es que pues realmente eso es algo nominal, porque realmente el único que manda es el Papa y pues la tradición, como al Papa le convenga, ¿cierto? Y la Biblia pues estaba muy embolatada. Entonces van a surgir voces dentro de la iglesia, entre ellos está Savonarola, que va a protestar y va a declarar que la única autoridad es la palabra de Dios. A Savonarola lo van a quemar. Savonarola es un predicador italiano. Luego vamos a tener a John Wycliffe, que es un inglés, y él también va a decir que él no cree ni en concilios ni en papas, sino que él solamente cree en la palabra de Dios. En esos momentos el papa no lo puede perseguir porque hay una polémica, hay un problema con el papado, pero cuando el Papa soluciona su problema, pues ya Wycliffe ha muerto. Entonces lo que hacen es que sacan sus huesos y los queman, ¿cierto? Entonces como por no dejarlo ir así sin consecuencias. Luego también vamos a encontrar a Jan Hus, que va a ser otro sacerdote, que también va a protestar y va a enseñar que la única autoridad es la Biblia. Obviamente ellos están refiriendo a la Biblia católica, pero a medida que vamos entendiendo, pues nos damos cuenta que la Biblia católica es una Biblia pues correcta, ¿no? O sea, es lo que digamos que lo que la iglesia hizo fue alejar de los fieles el que pudieran leerla y entenderla, porque las misas eran en latín, porque pues el pueblo no sabía leer. Entonces, había como unas barreras para que las personas realmente supieran qué decía la palabra de Dios. A Jos también lo van a quemar. Bueno, también vamos a mirar el antecedente. Entonces tenemos que la iglesia tiene una doctrina en ese momento muy deformada, muy alejada de la verdad de Dios y hay una decadencia muy grande. Vamos también a encontrar esos papas del siglo XV y ya al XVI, comienzos del XVI, que son los papas renacentistas. Estos papas son inmorales. Tenemos a Alejandro VI, tenemos a Julio II y tenemos a León X. Ellos aprovechan el total desconocimiento de la Biblia para vender las entradas al cielo. Bueno, él tenía una frase que decía, Dios nos ha dado el papado y debemos disfrutarlo, ¿no? Y las indulgencias, digamos, son unos perdones que se le entregan a la gente porque, a ver, la iglesia cree en que cuando una persona, la doctrina católica cree que cuando una persona muere, no va directamente al, al cielo, ¿cierto? Sino que va a un lugar que ustedes creo lo han escuchado mencionar que llama purgatorio, ¿cierto? Y en ese purgatorio es donde las almas van vagando, ¿cierto? Como ascendiendo hacia la eternidad, ¿sí? Sin embargo, esa doctrina del purgatorio no la encontramos en los libros de la Biblia y sí la encontramos en un libro que se llama La Divina Comedia. Entonces, La Divina Comedia es una novela de Dante Alighieri que nos muestra los niveles del infierno, del purgatorio y del cielo. ¿Cierto? Que según la novela, pero es una novela. No debemos confundir lo que es una novela con la revelación. Y eso es lo que se estaba haciendo. Entonces, allí, cuando usted mira esa novela,
se da cuenta que las almas van subiendo como de un infierno el purgatorio es un infierno pequeño, ¿cierto? La única diferencia es que el purgatorio la gente puede salir, ¿cierto? Y cómo la gente va avanzando en su tránsito, en ese ascenso hacia el cielo, pues por las misas que les hacen las personas que están en la tierra. Entonces, esto es una cuestión tormentosa, porque pensamos que los familiares nuestros que han muerto realmente están siendo atormentados. Y por medio de nuestras, pues la idea católica, misas y compra de indulgencias o esos perdones, entonces estos familiares pueden ir saliendo para llegar a la gloria celestial. Y eso tenemos que entenderlo bien para poder saber qué había en la mente de los europeos cuando escuchaban este tema de las indulgencias. Y ahorita vamos a ver por qué ese negocio de las indulgencias fue tan efectivo y le dio tanto dinero a la iglesia. Ahora, este papa había, con sus excesos y sus fiestas, había vaciado las arcas del Vaticano. Entonces necesitaba una salida para poder conseguir más dinero y así es como llegan al tema de vender esas indulgencias para ayudar a todos esos familiares que están en esa necesidad de avanzar hacia el cielo. Ahora, también otra cosa es que él quería construir este edificio que finalmente se construyó, ¿cierto? Que es la Basílica de San Pedro. Y para eso pues necesitaba mucho dinero. Y con esas indulgencias él pensaba en una reconstrucción material, o sea, crear un símbolo de poder de la cristiandad y lo iba a hacer a costa de el esfuerzo de los fieles, ¿cierto? Cómo los fieles iban a dar su dinero para poder construir esta gran iglesia que va a estar muy decorada. Ahora, ¿qué es lo que había en la mente de los fieles? Resulta de que las personas podían recibir rebajas, ¿sí? Para salir, para mejorar su condición. Y esas rebajas, esos perdones, esos avances, esas indulgencias que te van subiendo, te van sacando de ese lugar y te van llevando más a la gloria, puede ser porque mires los restos de algún santo, porque eh, hacen las misas, porque pagas por ver las reliquias, porque ves las monedas que pagó Judas por Jesús o cualquiera de esas cosas. Entonces había un negocio religioso en la iglesia en la cual las personas tenían esta idea de ver esas reliquias. Ahora, ¿qué hizo la iglesia? Nos estamos devolviendo también para llegar a este punto. Con el fin de evangelizar a los paganos, ellos, sobre todo cuando llegan a Irlanda, van a encontrar, digamos en Inglaterra, esas religiones de los celtas, los druidas. Bueno, los celtas es el pueblo y los druidas son los sacerdotes. Entonces, allá tienen una fiesta que es marcando 31 de octubre, 1 de noviembre, que es cuando se termina el otoño y ya prácticamente se da inicio al invierno. Entonces, van a pasar, sabemos que el invierno dura 3 meses y esos 3 meses en la mentalidad de esos pueblos podían ser 3 meses desastrosos porque la tierra no produce nada, entonces, para ellos, el invierno está asociado con la muerte, con el hambre, con la venida de los espíritus. Esa era la idea que tenían los celtas, ¿cierto? Y esa fiesta, que era una fiesta dedicada a Samhain, digamos que era su edad principal. Entonces,
la Iglesia Católica con ese tema de santificar las fiestas. ¿Han escuchado eso de santificar las fiestas? Entonces cogen una fiesta pagana y la vuelven cristiana, ¿cierto? Del mismo modo, se hizo, por ejemplo, con el 25 de diciembre. Jesucristo no nació el 25 de diciembre, ¿cierto? Pero pues ellos tomaron una fiesta que era una fiesta del sol invicto, ¿cierto? Y entonces allí pusieron más bien que esa celebración que se hacía pagana, se le puso entonces más bien el nacimiento de Jesús. Sí, acá hicieron lo propio, o sea, cambiaron la fiesta de Samhain, que era una fiesta eh, de muerte y, y muy, digamos, arraigada en la mentalidad de esos pueblos, y le ponen el nombre del All Hallows Eve, o ya más abreviado sería All Hallows Evening, y ya conocido más popularmente como Halloween, ¿cierto? Esta fiesta, entonces, que tiene un origen pagano, ya la iglesia la va a cristianizar, ¿cierto? Y esa fiesta va a ser, digamos, uno de los puntos principales, porque como estamos hablando de los muertos, y entonces ahí está la asociación con el tema del purgatorio, ¿no? Entonces una cosa va llevando a la otra, ¿cierto? Recordamos que ya nosotros acá, pensando católicamente, tenemos una cantidad de familiares que queremos sacar de ese infierno pequeño para llevarlo. Esos son los santos que están, digamos, en padecimientos todavía. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Ese 31 de octubre lo va a convertir en el Halloween. O sea, va a pasar de Samhain, una fiesta pagana diabólica, eh, controlada por espíritus satánicos y todo eso, ahora va a ser una fiesta cristiana. Y ese 31 de octubre, entonces es el momento cuando, digamos, se sube la cúspide del calendario de las reliquias. ¿Por qué? Porque se abren los templos para que la gente vea la cabeza de Juan el Bautista, vea los clavos de la cruz, eh, bueno, cantidad, lo que usted se imagine, ¿no? Las reliquias de los santos. Entonces, 31 de octubre es un momento clave en ese siglo para entender digamos, cómo la iglesia se volcaba, cómo el pueblo, cómo la cristiandad europea se volcaba a los templos para ver estos restos de esos santos que les podían dar esas rebajas de la pena en el más allá. Otro elemento que es bueno que tengamos en cuenta, estamos aquí en digamos, estamos en los preparativos de la reforma. Quiero que ustedes se ubiquen así en los preparativos de la reforma. Entonces va a haber un elemento que también va a ser importante, porque recuerden que ya tenemos a varios sacerdotes que protestaron, pero los quemaron, ¿cierto? Ya sabemos que quemaron a Savonarola, eh, también lo hicieron pues con los huesos de Wycliffe, también lo hicieron con Huss. Entonces, digamos que no era fácil que la iglesia fuera cambiada porque realmente la iglesia estaba controlada por una mafia que pues iba a ser muy difícil que las cosas cambiaran. Pero eh, en el 1450 va a aparecer también un hombre cristiano que va a pensar en algo. Resulta que en ese momento, si ustedes miran acá, se van a dar cuenta que esa es una Biblia escrita a mano. Los libros se escribían a mano y un monje se echaba un año para escribir una Biblia a mano. ¿Sí? O sea que si yo lo pongo así en términos prácticos y sencillos, digo que si un mínimo lo pusiera por simplificar algo en 1,5 millones, 2 millones de pesos, puedo decir que una Biblia estaría costando, eh, imagínense, ya saquen ustedes la cuenta. O sea, si estamos por 10, estamos hablando de 20, 24 millones de pesos. O sea que una Biblia, ¿quién la podía tener? Sí, solamente en un convento, solamente un rey,
sea, es una cosa carísima, ¿cierto? Era muy dispendioso. Entonces, miren todos esos elementos acá. Pues tenemos el problema, la barrera del idioma, la Biblia está en latín. Tenemos el problema de las tradiciones, la iglesia ha pervertido las fiestas del Señor, las ha pervertido por fiestas paganas. Tenemos la barrera de la tecnología. Entonces piensen también en la tecnología, porque eso es tecnología, ¿cierto? Y hoy en día también tenemos desafíos tecnológicos. Y resulta de que la reforma, y creo que esa es una buena ilustración para nosotros, la reforma puede finalmente explotar en Europa por la tecnología, precisamente porque va a usar y va a echar mano en la tecnología. Ahora, es importante que también ustedes sepan esto, y yo me preocupo mucho porque nosotros podamos tener una visión integral del conocimiento de los aportes que ha hecho, digamos, la palabra de Dios. Johannes Gutenberg va a decir esto: la verdad religiosa está prisionera en un número pequeño, ínfimo, de manuscritos que resguardan ese tesoro público. En vez de compartirlo, rompamos el sello que ata estas cosas santas, démosle alas a la verdad, para que ella pueda ganar cada alma que viene a este mundo por su palabra, nunca más escrita a un coste altísimo, sino multiplicándose para siempre por medio de una máquina que nunca se canse. Entonces, el proyecto de Gutenberg, que va a ser el que va a crear, digamos, el arte tipográfico, ¿cierto? La imprenta. Entonces, es impresionante. ¿Por qué? Porque mire que eso tiene un origen cristiano. O sea, a él porque quería que se desarrollara esta tecnología. ¿Por qué? Porque miren acá, la verdad religiosa está prisionera en un pequeño número de manuscritos. O sea, le preocupaba que era muy pocas las Biblias que estaban a disposición, ¿cierto? También dice que había que compartir ese tesoro, ¿cierto? Y que él quería romper ese sello, que sería el sello de ese pequeño grupo de manuscritos, para que sea repetida, no escrita a un coste altísimo, entonces también está la barrera del costo, sino una máquina que la pueda sacar muy barata, y sabemos que eso es lo que la imprenta ha hecho desde Gutenberg hasta ahora. ¿Listo? Entonces, qué bueno entender que la imprenta, el desarrollo del arte litográfico tiene que ver con la Biblia, ¿cierto? Ahora, cuando llegó el año 2000, esta revista Life estaba pensando en cuál sería el invento más importante entre el año 1000 y el año 2000, o el suceso más importante. Y ellos dijeron que el suceso más importante fue la imprenta. Pero vamos a ver que ya en el 972 después de Cristo, los chinos ya habían inventado la imprenta. Bueno, los chinos inventaron muchas cosas: la pólvora, la brújula, eh, la tinta china, los explosivos. Entonces la pregunta es, ¿por qué si ya ellos antes del año 1000 habían impreso 130.000 páginas? Porque para los chinos la imprenta no había sido relevante. ¿Por qué hacemos esa pregunta? Para discernir que la imprenta por sí sola no va a traer una revolución. ¿Listo? También los coreanos en el siglo XII ya habían inventado los tipos móviles, y aquí tenemos páginas de lo que ellos habían hecho. Podemos hablar de 500 años antes de Gutenberg, ¿cierto? Entonces, vemos que el planteamiento de esta revista es equivocado. La imprenta por sí sola no trae una revolución. Lo que pasa es que Gutenberg en 1447, cuando trae su imprenta, el libro que él va a imprimir es la Biblia, ¿cierto? Entonces, mientras los chinos no tenían nada que decir, y por eso prácticamente cayó en el olvido, los europeos sí van a tener algo que decir, y van a tener un libro que es el libro más explosivo de la historia. ¿Listo? Entonces, por eso la imprenta de Gutenberg marca la diferencia. Entonces, no es solo la imprenta, digamos, la que
trae la revolución, sino el libro que se imprimió con esa imprenta. ¿Listo? Que es la Biblia. ¿Cuál es la motivación para el invento de Gutenberg? Entonces seguimos con Gutenberg. Él va a decir, sí, es una prensa. Bueno, hasta el día de hoy la llamamos prensa, ¿cierto? Pero una prensa la cual fluirá en corrientes inagotables el más maravilloso y abundante licor que jamás haya fluido para calmar la sed del ser humano. O sea, él compara la verdad bíblica con una bebida que calmará la sed. A través de ella Dios esparcirá su palabra y así una fuente de verdad pura emanará de ella como una nueva estrella, dispersará la oscuridad y la ignorancia y provocará una luz hasta ahora desconocida para que brille entre los hombres. Entonces ya aquí podemos sacar dos conclusiones con relación a la imprenta. Que la imprenta por sí sola no va a traer una revolución. Fue la palabra de Dios la que catapulta la imprenta para que sea tan revolucionaria. O sea, las dos cosas juntas. Y otra cosa también importante que vamos a decir es que la Biblia usa la tecnología. O sea, estos hombres usaron la tecnología para poder llevar más lejos el Evangelio. Entonces, la Biblia de Gutenberg, así la vamos a conocer como el primer libro impreso de la historia, que es conocida también como la Biblia de 42 líneas. ¿Por qué? Porque está organizada en 42 líneas que se arman en esas matrices y así se van a imprimir. Recordamos un pasaje bien importante, una vez de la palabra de Dios que nos dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Elementos que tenemos que ya ir recopilando con relación al valor de la Biblia. Que ya no tenemos que comprar una Biblia que nos valga el salario de un año. Que muchas personas dieron su vida para que nosotros podamos tener la Biblia. Y que es una bendición porque ha traído una revolución completa. Entonces, qué bueno que podamos leer cada día nuestras Biblias y agradecer a Dios por esa bendición de tenerla tan a la mano y tan, digamos, de disfrutar de algo que en el pasado era impensable. Bueno, entonces, ya teniendo esos elementos, vamos a ver un video y ¿qué vamos a anticipar acá? Que Lutero era otro monje agustino, él está en su convento, él está estudiando, a él lo mandan a estudiar la Biblia, él era una persona atormentada porque no encontraba la paz con Dios, él buscaba la paz con Dios, él estaba estudiando leyes, pero él deja las leyes para estudiar la teología. Finalmente a él le permiten estudiar la Biblia después de mucha brega, a él lo mandan a estudiar la Biblia y así es como él va a descubrir las buenas noticias, el Evangelio, las buenas noticias de Cristo. Y entonces, precisamente cuando la iglesia se prepara para celebrar el 31 de octubre de 1517, que es la fiesta más importante del calendario católico, él va a clavar esas 95 tesis, esos 95 reclamos que él le va a hacer a la iglesia de por qué están haciendo las cosas tan mal. La idea inicial era que ese fuera un documento en latín que fuera, digamos, tratado con los doctores de la iglesia. Esto eh, no fue como para la gente no entendía qué decía eso. Sin embargo, alguien va a tomar ese documento y lo va a mandar a la imprenta y va a ser uno de los documentos que más rápido, digamos, llegó a inundar Europa, se vuelve un bestseller, una cosa impresionante y así se va, digamos, a entrar en este debate de cómo arreglar la iglesia.
Bueno, ese va a ser el documento, 95 tesis se llama, que Lutero va a escribir para, pues precisamente protestar por lo que se iba a hacer ese 31 de octubre. Y pues ahí comienza, digamos, esta historia, ¿no? Una historia bastante, esto va a ser un cataclismo, o sea, esto pretende reformar la iglesia, pero va a reformar todo, va a reformar a Europa, va a partir a Europa en dos, va a ser un cataclismo en la política, en la economía, en la educación. Prácticamente digamos que la modernidad surge a partir de ese momento, ¿cierto? Y toman ese documento, como ustedes ven ahí, y lo llevan a la imprenta y entonces lo que iba dirigido al Papa va a llenar en pocos días, pocas semanas a Alemania, ¿cierto? Porque es como decía Gutenberg, se va a replicar a gran velocidad, ya no escrita a mano, sino en una máquina y en poco tiempo también va a inundar a Europa. ¿Listo? Y esto va a ser, para que también lo tengamos en cuenta, dirigido por sacerdotes católicos, ¿no? Sacerdotes católicos. Entonces, esto a mí también me lleva a un punto interesante. Cuando yo entendí eso, en mi juventud, yo pensé en algo, ¿cierto? Que en vez de nosotros estar trabajando, digamos, a veces a base de una contienda, eh, con personas de la Iglesia Católica, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ofrecerles un estudio de la Biblia en la misma Biblia católica, ¿cierto? Porque si eso pudo convencer y no me dar cuenta que acá van a ser puros sacerdotes, o sea, acá lo inicialmente son los de la plana alta, o sea, Lutero es un sacerdote, Calvino, Knox, Tyndall. Entonces, esta gente se convence ella misma. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer, en vez de ponernos a pelear, que por las imágenes, que esto, que aquello, lo mejor es un estudio en la Biblia católica, ¿no? Así que si se hace bien hecho, eso le tiene que abrir los ojos al que, no dicho, el que no lo vea es porque no quiere verlo porque está ciego. Entonces, la reforma y sus personajes. Vamos a ver que el que estaba vendiendo allí con ese lema, un lema muy publicitario, muy efectivo, tan pronto cae la moneda en el cofre, un alma sale de la pena, ¿no? Eso así, ese lema, ese eslogan fue muy efectivo. Y antes de Lutero, esos recogieron mucho dinero, ¿cierto? Después de que Lutero protesta, pues ya esas entradas se van a caer al piso porque él va a decir que esto es pura mentira. O sea, esto, si el Papa realmente quiere perdonar a la gente, pues que lo haga por caridad, ¿no? Porque el Evangelio es caridad y recordamos que Jesús dijo que de gracia recibiste, den de gracia. Entonces no tenía por qué cobrar todo esto. Y la fecha clave entonces es 31 de octubre de 1517. Bueno, algo que Lutero va a decir 8 años después, en 1525, es que todo lo que el Papa instituye y ordena tiene el solo fin de aumentar el pecado y el error, ¿cierto? De hecho, es interesante que para esos sacerdotes, para Lutero, el anticristo era el Papa. O sea, eso dicho por ellos mismos, el anticristo era el Papa. Y si nosotros pensamos, como de pronto han pensado erróneamente algunos músicos evangélicos, que es que ya la Iglesia Católica ha cambiado, no es sino mirar al último Papa, a Francisco. Francisco, por ejemplo, él iba apoyando toda la agenda globalista, todo este tema homosexual. Entonces, eso no es la idea que han tenido algunos cristianos de que es que eso simplemente, o sea, lo que sí hay que buscar
es mostrarle la palabra de Dios, darle un estudio de la palabra de Dios a las personas católicas para que salgan del error. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Y mire que estos gráficos corresponden a esa época. Aquí muestran a Cristo y entonces por medio de también de la caricatura, mire cómo nosotros no nos inventamos esto, la caricatura, la sátira era para evangelizar. Entonces aquí que mostraba Cristo en el templo. ¿Por qué? Porque que ellos querían predicar un evangelio en imágenes para que la gente que no sabe leer fuera a entender. Entonces Cristo en el templo que hizo, echó fuera a los mercaderes, ¿cierto? ¿Y qué hace el Papa en el templo? Está promoviendo una mercadería de las indulgencias. Entonces ve que Cristo y el anticristo, así, así sencillo, lo mostraban con caricatura y todo, ¿cierto? Eh, ya aquí vemos, pues, Cristo lavándole los pies a los discípulos, ¿cierto? Y el anticristo, mírenlo acá, ¿qué hace? A él es que le tienen que lavar los pies, besarle los pies, ¿cierto? Bueno, esas son caricaturas de su época, ¿cierto? A Cristo lo coronaron con dolores, con corona de espinas, todo eso. A ese tipo sí lo coronan pues con lo que le ofreció Satanás a Jesús, con los reinos de este mundo, ¿cierto? Cristo entró en un burrito a Jerusalén y el Papa, que precisamente antes de Lutero el Papa era un Papa guerrero que quería entrar en un caballo y asediar a una ciudad militarmente y todo, entonces el anticristo, ¿cierto? Bueno, ahí lo tenemos, dicho por ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso es que hay que conocer la historia. Ahora, de Lutero van a venir otros sacerdotes que el mismo Lutero se consideró católico hasta el final de su vida, ¿no? Pero ya aquí vamos a ver un tema interesante y es sobre qué base estos católicos se asientan y sobre qué base se asientan los otros católicos. Entonces, los católicos que están con el Papa, ellos tienen la base de qué? La autoridad de la voz del Papa y la tradición. Estos, Lutero se consideró católico hasta el final. Él tenía su autoridad sobre qué? Sobre la Biblia. Mire que es muy importante el asunto de la autoridad, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro fundamento de autoridad? Entonces, de ahí es que ya van a salir los grupos evangélicos y todo, pero inicialmente esos son los protestantes, ¿cierto? Protestantes, ¿por qué? Porque ellos están protestando contra el gobierno del Papa. La reforma va a tener muchas ramificaciones, ¿cierto? Vamos a ver, aquí les voy a dar como un árbol genealógico, podemos decir así, de los muchos grupos que se formaron, porque cada uno, digamos, iba descubriendo algo y entonces se iba por ahí, ¿no? Y había muchas cosas que arreglar, entonces vamos a ver digamos, un caos, pero es un caos bueno, porque todo esto había que corregirlo, ¿cierto? Entonces, como que todo se revuelve, pero a la final todo era necesario de revolverlo, porque había muchos errores por todos lados, ¿cierto? Entonces, Jan Hus, por ejemplo, va a ser quien da origen a los husitas o a la Hermandad de Moravia. Y de esa hermandad de Moravia vamos a tener a un gran sacerdote reformado que es Jan Comenius, que es el padre de la pedagogía moderna. ¿Cierto? O Komensky, de acuerdo a su idioma, ¿no? Entonces, muy interesante que este va a traer lo que es el sistema pedagógico moderno. Martín Lutero, entonces, con sus seguidores los luteranos o el luteranismo, él va a continuar con el bautismo de niños, que era la práctica en la iglesia. Eh, Ulrico Zwinglio va a ser otro sacerdote que va a estar al frente de la iglesia reformada en Suiza, ¿cierto? Luego Juan Calvino, que va a ser muy importante, se va a ser muy famoso, ¿sí? Y él, digamos, las ramas que van a venir de Calvino van a ser los calvinistas, en general, puritanos van a ser llamados en Inglaterra, presbiterianos en Escocia
y hugonotes en Francia. ¿Sí? Entonces, John Knox va a ser un discípulo entonces, Calvino es discípulo de Lutero, ¿sí? Y Knox es un escocés que a él lo va a echar la reina de Escocia, lo va a meter preso y luego lo va a sacar de su país, Bloody Mary, ¿sí? María la Sangrienta lo va a sacar, y él va a llegar allá a Ginebra, donde está Calvino, allá en Suiza. Y él va a aprender todo esto y luego él va a volver y se va a encontrar a otra reina. Y ahora se va a enfrentar el sacerdote a la reina y adivinen quién va a ganar esta vez, ¿no? El sacerdote, ¿sí? Entonces ahora es el sacerdote el que va a echar a la reina, ¿sí? Y va a establecer en Ginebra el presbiterianismo. Ahora esta idea, uno diría, ¿y por qué presbiterianos? Y ahorita les voy a ir diciendo. Enrique VIII, pues este va a ser uno que él va, es un rey, este es un rey, este digamos es el único que no es como muy honesto en el cuento, porque él se quiere divorciar de, de su esposa y el papá no le da el divorcio. Entonces él dice, no, pues ni más ni menos, estamos reformando, entonces nosotros también vamos a hacer una reforma, yo también quedo al frente de la iglesia y en mi iglesia yo me puedo divorciar, ¿no? Entonces así es como él va a tener una iglesia católica e inglesa, ¿no? Porque básicamente sigue siendo una iglesia católica, pero se va a separar y la autoridad va a ser el rey Enrique y ese va a ser el anglicanismo. Vamos a tener otra gente como los menonitas que vienen de Menos Simons y a ellos los van a llamar anabaptistas, rebautizadores. ¿Por qué? Bueno, de los anabaptistas o rebautizadores van a surgir dos iglesias que son los bautistas y los menonitas. Ahora, datos curiosos. Esta gente es la primera que comienza a volver a bautizar. Ellos le van a decir a los demás, no, es que mira, Jesús se bautizó a los 30 años. Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento. Entonces ustedes dicen que hemos bautizado niños, nos hemos bautizado niños, entonces ¿qué arrepentimiento tuviste vos si te bautizaste a un año, a los meses, a los días? ¿Qué arrepentimiento tuviste? Entonces tiene que arrepentirse y bautizarse. Entonces esta gente es la que va a comenzar con esta idea y si nos damos cuenta hoy en día todos hemos sido rebautizados. O sea que prácticamente cada uno va metiendo una línea y al final como que todo se junta, ¿sí? Eh, pero principalmente vienen estos. Ahora, mire que todos no son iguales, porque los calvinistas y los presbiterianos dicen que para que el evangelio avance bien en una sociedad, los que tienen que gobernar la sociedad tienen que ser los cristianos, ¿sí? Los anabaptistas dicen que no, que los cristianos tienen que estar totalmente alejados de la política. Entonces, vemos cómo todos los cristianos no se parecen, ¿sí? Eh, y ahí vamos a tener varias ideas. Ahora, esos padres peregrinos pues traen la idea de Knox, de Calvino, y ellos van a ser los fundadores de Estados Unidos de América, y entonces ellos también tienen la idea de que hay que gobernar la sociedad. George Fox va a ser el creador de lo que llaman la Sociedad de los Amigos, que lo conocemos como Quaker, ¿cierto? Lo hemos visto en la avena Quaker, la gente con ese gorrito y eso. Pero esa palabra que significa son tembladores, porque ellos cuando oraban, ellos comenzaban a temblar. Entonces, de ahí viene la idea de los Quakers. Y John Wesley, más adelante, mucho más adelante, vamos a tener un personaje que digamos que no va a calificar tanto como reformador, porque ya han pasado casi 200 años, pero sí va a ser quien va a hacer que la reforma funcione en Inglaterra. O sea, Wesley va a ser un apasionado, él comienza siendo anglicano, o sea, él comienza en la iglesia de Enrique VIII, luego él a sus 35 años se convierte y se va a volver muy apasionado en la aplicación del Evangelio y él va a lograr que haya un avivamiento tremendo en en Inglaterra y entonces él va a lograr que esas ideas, vemos que, mire lo interesante de ese proceso, ¿no? Que hay unos que
tienen que crear las máquinas, la tecnología, ¿cierto? Hay otros que tienen que estudiar la Biblia y sacar las ideas, como Lutero, Calvino, ¿cierto? Hay otros que las van a divulgar, como vimos en el caso de los que llevaron esos papeles a las imprentas, todo eso. Hay otros que ya eso, como dice, está inventado, pero tienen que difundirlo. En ese caso vamos a tener a un Wesley, que es el que se va a caminar a Inglaterra, lo va a caminar literalmente a caballo, a pie, todo, y va a decirle a la gente. Entonces, mire cómo eso se va manejando en diferentes niveles, ¿cierto? Los que tienen que traducirla, los que tienen que pensarla, los que tienen que imprimirla, los que tienen que difundirla. Entonces vemos cómo Dios nos puede usar en muchos niveles para que su palabra avance. ¿Listo? Bueno, y vamos a cerrar con esta diapositiva por ahora, para que ustedes me puedan hablar. Entonces, pensando en esta reforma, vamos a tener a un personaje que ha sido muy influyente, ¿cierto? Juan Calvino ha sido una figura impresionante, eh, y sus ideas pues han cogido mucha fuerza, ¿no? Aunque pues él no hace sino repetir las ideas de Lutero, ¿no? Pero es muy, digamos, muy conocido. El calvinismo tiene un pensamiento muy potente en este tiempo. Entonces, de estas ramas, ahora tal vez, no sé si porque, digamos, el pensamiento calvinista requiere un fuerte pensamiento lógico, analítico, una doctrina muy sólida. También puede ser por la parte del gobierno, porque esta gente se preocupa mucho por controlar, digamos, la sociedad. O sea, ellos no se marginan de las sociedades, del gobierno. Eh, no veo mucho pensamiento, digamos, de esta línea más en Estados Unidos. Estados Unidos sí es un país en donde la fe llegó con esta idea. Por eso, hasta el día de la iglesia tiene un compromiso político muy fuerte. En Latinoamérica, digamos, tenemos más ideas anabatistas, ¿no? Como que los cristianos no tienen que meterse en eso, ¿sí? Pero bueno, ahí habrían varias ideas que pensar en esto. Lo cierto es que Calvino va a ser muy efectivo porque él va a estar en Ginebra en 1537 y él va a hacer que toda la ciudad jure públicamente que el gobierno civil va a ser un gobierno divino, dirigido por la Biblia. Y a partir de ese momento, lo que no está en la Biblia tiene que salir de la ciudad. Entonces él comienza a cerrar bares, comienza, comienza a cerrar, mejor dicho, todo lo que no esté conforme a la Biblia, el tipo así sin mente ninguna va para afuera, ¿no? Entonces al tipo lo van a echar, lo van a echar porque o sea, la ciudad de Ginebra es una ciudad alegre, festiva, ¿no? Ahora también hay que decir que antes de Calvino, pues era una ciudad sucia, llena de vicios, maloliente, bueno, muchas cosas malas allí. Entonces a él le dan la oportunidad de, de hacerse al frente de Ginebra, porque en ese momento digamos que los sacerdotes tenían mucho poder. Y, y entonces, pues, él simplemente rechaza esto, o sea, no, o sea, él controla la ciudad, comienza a controlar la ciudad, pero entonces él comienza a imponer la Biblia y entonces la ciudad se, se arregla, o sea, la arregla en 2 años. En 2 años eso es una tacita de plata y está funcionando muy bien y todo, pero entonces es muy harto, que el tipo ha aburrido a todo el mundo porque es que ya no se puede hacer una fiesta, no se puede hacer un baile, no se puede ir a la cantina, ya no se puede hacer nada de eso. Entonces lo echan porque es muy harto, ¿sí? Es muy aburridor, ¿sí? Para ellos. Entonces lo echan. Y él está 2 años por fuera
Pero los ginebrinos se dan cuenta que en esos 2 años en que sacaron a Calvino, bueno, cuando él se va, ellos hacen una fiesta, ¿no? Una rumba, o sea, ya celebran que llegó el sacerdote, sí. Pero después de 2 años se dan cuenta que la ciudad se vino a menos, que la prosperidad, que todo lo que él estaba logrando se vino a menos. Entonces, ¿qué hace? Va y lo vuelven y lo llaman, ¿cierto? Lo vuelven y lo llaman y dice, bueno, véngase pues y sabemos que usted es bien aburridor, pero vamos nos conviene, ¿no? Que esté acá porque se arregla la economía, se arregla todo. Entonces ahí ya el tipo vuelve, él no quería volver, pero ahí sí se viene con todo, ahí sí se las aplica es, pero total esa reforma y ahí sí la ciudad, bueno, Ginebra hasta el día de hoy ya vemos que todos los bancos, todo el dinero del mundo está en Ginebra. Es una cosa que la dejó organizada, ¿no? Con, con su modelo de ese orden divino que tiene que estar no solamente en el cielo, sino también en la tierra, como dice el Padre nuestro, ¿no? El reino de Dios tiene que venir a la tierra como en el cielo. Entonces, para ellos, digamos, para el pensamiento calvinista, eso no debe ser ningún misterio. O sea, una ciudad se puede organizar plenamente si las cosas se hacen bien. Había un fenómeno que está en esa época, que dice así, cuius reius eius religio, que significaba que de acuerdo a la religión del rey, es la religión de su reino. Eso es lo que conocemos como religión de Estado. Y eso de alguna manera, sobre todo si ustedes no se pierden la siguiente clase, van a darse cuenta que en Estados Unidos, los fundadores de Estados Unidos van a tener un pacto, la religión va a ser un pacto, o sea, ellos van a traer esa idea de Europa, ¿cierto? Y en Latinoamérica también, ¿cierto? Por eso vamos a ver que incluso la Iglesia Católica hace concordato, los gobiernos hacen concordato con la Santa Sede y todo. Eso es como algo que quedaba allí de esta idea, ¿no? Pero en Europa, en ese momento significa que cada rey elegía la religión, ¿no? O sea, si él era católico, su país iba a ser, todos tenían que ser católicos, el que no fuera católico tenía que ir. Ahora, esto va a generar una guerra en Europa. Europa va a tener una guerra que va a durar 30 años, ¿cierto? Ahora tenemos una paz, que es la paz de Augsburgo, en 1555, entre el emperador Carlos V católico y los príncipes de las ciudades alemanas protestantes llamadas la Liga Desmalcada. Eso va a ser, digamos, una paz que va a estar allí, pero más adelante va a venir esa guerra tan tremenda que les digo. Y eso entonces va a decir que las ciudades alemanas van a ser eh, protestantes, reformadoras, luteranas, y los países como España, Portugal, Francia, se van a quedar con el catolicismo. Por eso los reformadores, sobre todo en Knox, vamos a ver que a él le preocupa mucho que Escocia no se vuelva al catolicismo. La pelea de Knox va a ser para que Escocia no se vuelva católica y la reina que está, que él está que está gobernando Escocia cuando él vuelve es católica, ¿cierto? Entonces, ya Escocia estaba avanzando hacia, digamos, el protestantismo, pero esta reina trae otra vez las ideas, ella celebra la misa en el palacio y todo, entonces, no, eso le molesta mucho, por eso él la hace echar. Él le echa al pueblo encima a la reina y se tiene que ir. Eh, Vamos a pensionar otros personajes y ya con el fenómeno de las traducciones. Entonces aquí va a venir otro fenómeno importante. La Biblia se puede imprimir en el latín, pero la gente no la puede leer. Entonces, ¿qué tenemos con la gente? Que a las personas del pueblo hay que enseñarle a leer porque es que Dios no dio la palabra solamente para los reyes y para los monjes, o los reyes y los pastores, Dios dio la palabra para todos. Entonces, va a surgir un movimiento de traducción que si ustedes miran, todos van a ser como el siglo XVI, ¿cierto? William Tyndale va a traducir el Nuevo Testamento al inglés.
Martín Lutero al alemán en 1541. También vamos a tener la Biblia de Ginebra en 1560, que es una Biblia que si bien se hace en Suiza, es una Biblia inglesa. Y esa Biblia también va. Ahora, ¿por qué el rey James o Santiago no acepta la Biblia de Ginebra? Porque la Biblia de Ginebra tiene unos comentarios antimonárquicos, porque la gente de Ginebra no quería a los reyes. Entonces el rey James, aunque esta Biblia es muy buena, no la acepta, sino que él quiere otra, porque él no quiere una Biblia que le acabe con su gobierno. Entonces, por eso va a venir otra Biblia buena en inglés, que es la King James. También tenemos en español la Biblia del oso, por el oso que estaba grabado en su carátula, que inicialmente la traducción que hace ese sacerdote Casiodoro de Reina en 1569 y luego la va a revisar Cipriano de Valera, por eso ya va a tener el nombre de los apellidos, ¿no? La Biblia Reina y Valera. ¿Listo? La palabra de Dios antes de la imprenta tenía un muy elevado costo económico. Durante los tiempos de la reforma su costo aumentará considerablemente, pues ahora se pagará con la vida. Y ahora tenemos a disposición también los medios audiovisuales por los cuales podemos mostrarle estas historias. Yo pienso que ese programa Antorchas puede ser muy bueno porque, bueno, este video también lo tengo así en personas digamos, de carne y hueso, ¿cierto? Pero quise traer los muñequitos para que veamos que ese canal tiene la vida de estos hombres de fe, muchos de ellos, y que podemos mostrarle a nuestros chicos para que conozcan y se inspiren en ese valor del valor de las escrituras, el valor de los hombres de Dios y mujeres de Dios del pasado, y así también podamos valorar la Biblia, no podamos valorar, imagínense lo que nos ha llegado de una manera que a veces eh, se tiene en la casa y ni se lee, y lo que le representó a estas personas poder hacerlo, ¿sí? Entonces, valorar mucho esto. Bueno, vamos a continuar antes de tener otra pausa y vamos a ver entonces, digamos, puntos principales de la reforma. Entonces, como vemos, hoy estamos viendo muchas áreas, ¿cierto? Eh, y ahora vamos a ver un resumen que se ha hecho, digamos, de las 5 ideas centrales de lo que es una iglesia reformada, una iglesia bibliocéntrica, una iglesia, digamos, que evita los errores que cometió la iglesia católica en el pasado y que evita los errores también para evitar los errores precisamente que se está cayendo hoy en día en muchas iglesias. Entonces hay un concepto que es las 5 solas. 5 solas, ¿por qué? Porque ellos resumieron esas ideas que obviamente tienen un contexto, ¿cierto? Solo la escritura, ¿por qué? Porque es que antes ellos creían que era la voz del Papa, la voz de la tradición. Entonces aquí van a decir, estos sacerdotes van a decir, solo la Biblia, ni el Papa, ni la tradición, ni nada de eso. Solo fe, ¿por qué? Porque antes había que pagar, comprar las indulgencias, todo eso. No, no hay que pagar por la salvación, es por fe. Solo gracia, pues también tiene que ver con la idea de bueno, todo este ritualismo y esa mediación que la iglesia hacía, que como dijo Jesús, le dijo Jesús a los fariseos, ustedes estorban a la gente y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar. Entonces, eso es lo que la iglesia no debe hacer. Ahora, aquí no es solamente de criticar la iglesia católica, es que también nuestra iglesia hoy en día puede caer en lo mismo. Entonces debemos tener cuidado de que la iglesia no se vuelva un estorbo para que la gente llegue a la gracia de Dios. Solo Cristo, igualmente, no son ritos, no son penitencias, no son pagos de indulgencias, no, solamente en la muerte de Cristo en la cruz
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y solo Dios la gloria, ¿cierto? Porque precisamente vemos tanta vanagloria del Papa, de los obispos, de la iglesia, de que esa es la iglesia que salva. Entonces, no, aquí nadie, a nadie le vamos a dar pleitesía, a nadie le vamos a rendir culto. eh, Solamente Dios se lleva la gloria en todo esto. ¿Listo? Entonces, se fueron, digamos, los conceptos y las bases, digamos, de que ya, ahora recuerden que, de que antes tenían, mire todo ese proceso como va avanzando, ¿cierto? Entonces, que primero la Biblia en latín y que ni siquiera los sacerdotes la podían leer. Entonces, viene un sacerdote, la puede leer, aparece la imprenta, se va a imprimir, se va a traducir, ahora se le tiene que enseñar a la gente a leerla, ahora ya la gente la tiene en su idioma, pagan con sangre el poder traducir esa Biblia. Ahora ya ellos pueden leer. Imagínense una persona por primera vez leer esto y saber que Dios le está hablando. Y ahora lo puede saber porque no es escuchar a un cura que le da la espalda a la congregación y dice unas palabras en latín que nadie entiende. Y ahora en el lenguaje, y esos traductores se preocupan porque ese sea un lenguaje fácil de entender. Y entonces las personas pueden leer que lo que Pablo le escribe a Timoteo, que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento, que te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces se da cuenta que el camino a la salvación es el estudio, el alimentar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma de la palabra de Dios, porque es la Biblia es nuestro manual para una vida ética. También la Biblia, por eso la Biblia fue el primer libro de texto de los Estados Unidos, de las escuelas, porque la Biblia es el manual ético para que la gente sea perfecta, para que la gente sea correcta, para que la gente sea, para construir una sociedad como lo soñó Calvino, ¿cierto? Una sociedad, o como lo dice el Padre Nuestro, ¿no? Como en el cielo, también en la tierra. Sola fe. Romanos 5, 1, 2. También pensar. Leemos y entonces pensar como lo leyeron ellos, ¿no? Y el gozo, y por eso se hacían hasta matar por eso. Al pensar, hemos sido declarados justos, somos justificados por la fe en la sangre de Cristo derramada en la cruz y gracias a que por creer en ese sacrificio de Cristo, por la fe, tenemos paz con Dios, ya Dios no nos condena y entonces podemos, como dice Pablo acá, por medio de Cristo tenemos entrada a esa gracia, a ese regalo, ¿sí? Y estamos firmes por la fe, porque Dios mandó su Hijo por amor y Él murió y pagó y nosotros solamente tenemos que creer y al creer nuestros pecados son perdonados y entonces solo por la fe en la obra redentora de Cristo encontramos redención. Y solo gracia eh, Romanos 3 23 al 25. Esos son pasajes que marcaron la vida de Lutero, ¿cierto? Que marcaron la vida de estos reformadores. Y entonces mire lo que dice acá. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad se ha equivocado, toda la humanidad está bajo condenación, pero toda la humanidad también es justificada gratuitamente por la gracia, solo por gracia, mediante el pago, la redención, la ofrenda de pago que Cristo hizo en la cruz, a quien Dios puso como ofrenda de pago por medio de la fe en su sangre. Entonces aquí se combinan los elementos de la gracia, la fe, la redención, solo Cristo.
Y así Dios manifiesta su justicia, habiendo pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados. Liberación, buenas noticias. Todos hemos cometido errores, pero la sangre de Cristo ha limpiado esos pecados. Dios nos muestra en la cruz el enorme error que hemos cometido. Nos hemos equivocado de una manera terrible a tal punto que el propio Dios, el Hijo de Dios, tuvo que morir en la cruz. Eso nos reconcilia al saber que a veces hay personas que tienen una conciencia atormentada porque el pasado no se puede devolver, pero lo que los seres humanos no pueden hacer, Dios sí lo hace. Dios puede borrar la falta más grande porque Cristo pagó por esas faltas tan terribles y nos da redención. Y esa sola gracia también la vamos a seguir viendo en Efesios 2 del 8 al 10, porque por gracia es un regalo, gracia es gratis, son salvos por medio de la fe. Y esto, imagínense en ese contexto de esa pedidera de plata, de esa venta de indulgencias, de todo eso, y comenzar a entender esto, ¿no? Es por fe lo que Cristo hizo y esto es un regalo de Dios. Entonces podemos encontrar paz. Por eso Pablo va a decir que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa vida pasada queda atrás, porque hemos sido recreados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. El Evangelio definitivamente es el que nos libera y es liberación para toda persona, ¿no? Y llegamos a la cuarta sola, solus Christus, solo Cristo. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, no María, no los santos, no el Papa, no la Iglesia Católica, ¿cierto? Y como decía un mismo santo católico, que la Iglesia que parecía que se llamaba la madre de los cristianos se portaba más como una madrastra cruel que como una madre tierna. No, el mediador es Cristo, ¿cierto? Y en Hechos 4:11, esto lo dice Pablo y esto lo dice Pedro. Vemos cómo todo esto desvirtúa y le quita autoridad al todo el cuento que ha enseñado la iglesia. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores que ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A través de Cristo encontramos paz, encontramos salvación y vamos también a mencionar la quinta sola, soli deo gloria, solo a Dios la gloria. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y 1 Corintios 1:28 al 31, Pablo refiriéndose a esta iglesia, les dice, bueno, ustedes no son los más ricos, ni los más sabios, ni los más poderosos, y así sigue diciendo, sino que a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Entonces, ya son las cinco solas y son un mensaje potente, lo fueron hace 500 años atrás y lo son hoy en día. Amén. Es la verdad que libera, la verdad que la gente necesita escuchar y la verdad que redime al mundo. Amén. No es en esa clase ni estamos viendo, pues, ni mucho menos todo lo que hay que ver. Eh, Estamos a vuelo de pájaro y por eso quiero aprovechar mucho el tiempo.
Vamos a seguir. Entonces, recordamos que Knox fue a Ginebra y vio lo que estaba haciendo Calvino. Calvino fue muy exitoso, ¿no? Y sobre todo porque ahí ya nos da paso a otro tema que veremos en otra ocasión, que se llama la cosmovisión cristiana. Y es que para mucha gente la Biblia es como una secuencia de versículos, ¿no? Como una fila de versículos. Pero resulta que Calvino fue muy exitoso porque él entendió que la Biblia es una forma de pensamiento. Es una matriz para pensar en todo. Entonces, eso fue tremendo porque, bueno, los reformadores en general, Lutero también, o sea, toda esta gente estaba en ese cuento, pero Calvino fue, digamos, muy de pensarlo, pero también de bajarlo. O sea, Calvino es teórico, práctico. O sea, el tipo es el que se mete en la filosofía, la lógica, o sea, es de pensar ahí bien, maciarlo bien, pero también de aterrizarlo. O sea, él no es el del que se queda ahí elucubrando y el teólogo, pues, que piense. No, el tipo viene y lo aterriza en la ciudad. Entonces dice, bueno, es que ojo, la Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Pastor Guillermo? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, saquen sus conclusiones. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero que cuando gobierna el malo, el pueblo llora. Entonces, si vamos a gobernar los justos, es porque eso se tiene que, vamos a vivir sabroso. Y vamos a vivir sabroso, pero de verdad. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay que montar colegios para niños para enseñarles a leer porque no se puede perder el tiempo. Entonces, todas estas cosas, el tipo las analiza, pero el tipo dice, no, hay que montar un gobierno, hay que montar una escuela, hay que montar una universidad, hay que montar una empresa. O sea, de una, ¿me entiendes? No es como que, ah, eso es muy bueno y tal, pero ¿quién lo va a hacer? No, no, ¿y quién lo va a hacer? Lo vamos a hacer nosotros, ¿ya? Entonces, es muy efectivo. O sea, porque él, en 2 años, él le cambia a una ciudad que era un burdel, la pone a producir a millón. Entonces la gente se aterra, ¿entiendes? Entonces, eso es muy tremendo. Entonces, cuando Knox está allá en Ginebra y ve eso y dice, si eso se puede hacer en una ciudad, se podrá hacer en un país. Entonces, cuando Knox vuelve a Escocia y se encuentra con una reina que quiere llevar a Escocia al catolicismo, él dice, no, 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 no. Aquí no hay tiempo que perder esa señora, qué pena, pues reina, pues lo que sea, pues esta señora hay que sacarla acá porque nosotros somos los que tenemos que arreglar esto. Y si no lo arreglo yo, no lo arregla nadie. Entonces, lo que ve él en Ginebra, entonces lo va a aplicar en Escocia. Y claro, y Escocia, la ciudad donde él se ubica, Edimburgo, va a tener una reforma impresionante. Pero entonces, ¿qué van a entender esta gente? Que lo de la Biblia tiene que ver con todo. Entonces, ¿qué va a pasar en Ginebra? ¿Ustedes han escuchado hablar de la revolución industrial? Viene de Escocia, ¿no? Porque ¿quién inventó la máquina a vapor? ¿Quién escribe la riqueza de las naciones? ¿Toda esta gente es de dónde? De Escocia. Entonces ellos van a recoger los frutos de ese proyecto. Es que el reino de Dios tiene que, o sea, aquí no está, usted aquí no está, aquí no estamos hablando carreta. Aquí estamos bajando los diseños que pueden revolucionar las naciones. Y el que coja la onda, pues arregla Colombia. Créalo. Así es de tamaño. Amén. Así es de tamaño. Entonces, esta gente decía, no, es que ojo, usted lo lee en el Padre Nuestro, que estás en el cielo, que venga a tu reino y se haga tu voluntad en la tierra. Entonces, ¿eso qué significa?
que la tierra la tenemos que arreglar. ¿Entiende? Hay gente que piensa que antes de la venida de Cristo el mundo va a estar vuelto nada. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Pensé un momento en la palabra. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. ¿Cómo las aguas cubren el mar? Totalmente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la tierra espera a Dios encontrarla? Llena de la gloria de Dios. Hay una parábola en la que yo estaba meditando. Bueno, no les voy a decir eso ahora porque tengo mucho por acá y entonces me hago trampa yo mismo. Pero si tenemos tiempo, más adelante la muestro. Entonces, Knox es muy efectivo. Y esa misma idea, entonces la van cogiendo varios. Por ejemplo, aquí hay otra gente que está en Inglaterra. Y ellos dicen, no, aquí en Inglaterra como que no vamos a poder. Pero ¿qué tal si nos vamos para América? Y entonces se vienen para América y traen esa idea. ¿Y cómo van a llamar ellos inicialmente a Estados Unidos? La Nueva Jerusalén. Sí. Entonces, esta gente es muy ambiciosa. Y yo hoy quiero que usted entienda que nosotros aquí no estamos solamente hablando de teorías y doctrinas y cosas, sino que estamos hablando de cómo arreglar el mundo, ¿cierto? Entonces, esta gente se viene acá y ellos van a formar el parlamento. Bueno, en Inglaterra, los que se quedan en Inglaterra se apoderan del parlamento. Es interesante que los puritanos eran una minoría en Inglaterra, pero ellos se apoderan del parlamento y ellos van también y es gente ahora, yo no, yo les cuento la historia, pero yo no les voy a decir si lo que ellos hicieron, porque alguien me va a decir, ay, pero eso estará bien, eso estará mal, porque resulta que el rey se les opone a los puritanos y ellos se apoderan del parlamento y le hacen la guerra al rey y el rey les cierra el parlamento 12 años. Y entonces ellos se quedan 12 años quietos, pero el rey necesita hacer otra guerra y el único que le puede autorizar a él subir los impuestos para hacer la guerra del Parlamento, entonces él lo abre para que el Parlamento le apruebe la guerra. Y resulta que el Parlamento estaba lleno de estos puritanos. ¿Y saben qué hacen ellos? Dice, bueno, como el rey nos abrió el Parlamento, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a condenar al rey por la guerra. Y el Parlamento se reúne y declara que el rey es culpable de muerte. Y lo decapitan. Esa gente era loca. Esa gente era, así era. Ahora, alguien me va a decir, y eso se puede, y eso está bien. Bueno, esa es la historia, ¿entiendes? Es la historia. Y eso se llamó la Revolución Gloriosa del 88. Y de ahí en adelante, los reyes le cogieron miedo al parlamento. Y más a un parlamento lleno de aleluyas, hermano. Pero cuando hay gente que no se tuerce por ningún billete, esa es la gente peligrosa. ¿Entiende? Esos fueron ellos. Entonces ellos van haciendo esa historia así porque es que ellos dicen, ojo, Guillermo, tú estás en este momento de tu historia, pero usted no puede esperar que Dios haga la obra dentro de 100 años. Porque bueno, sí, Dios la hace dentro de 100 años, pero usted no va a ver nada de eso. Entonces, ¿qué dice Guillermo? No, yo tengo que verlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que, lo que haya que hacer, pues yo no me voy a quedar sin ver la gloria de Dios. No, yo lo que haya que hacer lo hago. ¿Entiende? Pero a mí no me va a venir ni rey ni lo que sea. Yo, aquí tenemos es que llevar el proyecto del reino adelante. ¿Sí o no? Entonces, esa gente era con unas agallas, con un atrevimiento que no los atajaba nadie ni nada. ¿Listo?
¿Por qué? Porque ellos entendían lo que dice Romanos 8. ¿Qué dice Romanos 8? 19. La creación gime esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Porque la creación será libertada ¿cuándo? Porque la creación está bajo el yugo de la corrupción. ¿Sí o no? Pero ella será libertada gloriosamente por los hijos de Dios. O sea, los únicos que le pueden traer libertad gloriosa a la creación son ustedes. ¿Entiende? Son ustedes. Y si no lo hacen ustedes, pues no lo va a hacer nadie. Entonces, esa era, digamos, la idea que comienza. Por eso es que esto se vuelve tan peligroso, pero peligroso porque es que esa gente si la cogían había que quemarla. Porque olvídate, o eran ellos o eran los otros. Sí. Entonces, la misma historia. Ya, y esta es la Biblia que ellos traen. Y esta Biblia que traen los peregrinos, los fundadores de Estados Unidos, es la Biblia de Ginebra. Y los comentarios de esta Biblia son los que son peligrosos. Porque en esta Biblia los comentarios es los que dicen que los reyes, los tiranos, los dictadores, la gente que se quiere poner un poder absoluto y avasallar a todo el mundo y parar a todo el mundo, a esa gente hay que bajarla el poder como sea. ¿Entiende? Esa era la idea que ellos tenían, ¿sí? Y los bajaban. Los cristianos los bajaban. Entonces, mire que es curioso porque cuando uno comienza a leer eso, uno dice, pero es que nosotros cristianos siempre hemos sido gente de paz. Bueno, pero ahí entonces viene la pregunta, porque alguien me puede decir, bueno, la Biblia dice, sométase, Romanos 13, ¿no? Vamos a pensar un ejercicio aquí. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque las autoridades vienen de parte de Dios. Entonces, ¿qué decimos? No, el rey que mande como sea, hay que hacerle caso. Pero ¿qué decían ellos? ¿Qué dice Romanos 13? La autoridad que viene de parte de quién? De Dios. ¿Sí o no? Y dice que la autoridad, y si usted sigue leyendo Romanos 13, dice que la autoridad que viene de parte de Dios, ¿qué hace? Recompensa al bueno y castiga al malo. ¿Sí o no? ¿Lo lee en su Biblia? Ahora, ¿qué sucede si usted tiene un rey o un presidente que castiga al bueno y recompensa al malo? ¿Es una autoridad que viene de parte de Dios? No, No. Entonces, ellos se mm, van a la Biblia. Se va por lo menos a Samuel. ¿Qué sucedió en Samuel? Samuel estaba orando por el rey. ¿Cuál era el rey que estaba orando Samuel en primero de Samuel 15? por Saúl, Un rey pésimo y Samuel oraba y lloraba y ayunaba y vigilaba. ¿Y qué le dice el por el Señor ahí? rey Saúl, Primero de Samuel 15. que ya no orara más por él, porque ya lo había desechado. ¿Hasta cuándo, Samuel, vas a llorar por este tipo? Y el capítulo 16 comienza el Señor diciéndole, llena tu cuerno de aceite. Mire que eso es una cosa tremenda, porque que un sacerdote llenara su cuerno de aceite, ¿sabe qué significaba? Nuevos ministerios, nuevas activaciones, como dicen hoy, ¿no? Nuevas estrategias, nuevos liderazgos, odres nuevos. ¿Qué le dicen a Jesús? ¿Por qué los fariseos ayunan y los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús dice, ojo, el vino nuevo no puede entrar en odres viejos. El Señor necesita odres nuevos que resistan el vino nuevo, porque el vino nuevo explota los odres viejos. ¿Por qué? Porque ya están vencidos y el vino nuevo trae fermento y comienza a hacer.
Mire que yo una vez veía un documental sobre el vino revienta hasta los toneles de madera viejos, porque él comienza a fermentar, a respirar, y el vino no se puede echar ni siquiera en un barril de madera viejo, lo revienta. Entonces esas ideas, Señor le dice a Samuel, Samuel, odres nuevos, gente nueva, nuevo pensamiento, nueva mentalidad, nuevo liderazgo, vamos con algo nuevo. Y tremendo porque el Señor escoge a un niño. Y no, ¿cómo así? ¿Este qué? Ni siquiera él se lo esperaba, ni lo había visto, no lo había visto venir. Dice, no, es que ya no quiero más, ya me cansé de tanta, de tanto cuento raro, ¿no? Vamos a enseñarle a otra persona diferente a hacer las cosas. Entonces todo va cambiando, mis amados, todo va cambiando. ¿Listo? Y esa gente la tenía clara. Odres nuevos. Bueno, y así es como entra una ola tremenda, por lo menos cuando ellos van a crear los que vienen de Inglaterra. Unos se van para Australia, Nueva Zelanda, se van allá a Fiji, se van a la India, se van al África, otros se vienen al Canadá, se vienen a Estados Unidos. eh, Desafortunadamente no llegaron a Latinoamérica. Qué cosa, ¿no? Pero, pero bueno, pero bueno, algo nos tiene que decir el Señor con esto, ¿no? Algo nos tiene que decir el Señor con esto, ¿no? Y, y entonces tienen esa idea, y esa idea la toman ellos de Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo, son la ciudad sobre la montaña. ¿Listo? Una ciudad sobre la montaña no se puede esconder. Bueno, voy a darles, digamos, este punto y a ver qué tanto logramos avanzar antes de cerrar el tema. La reforma va a tener tres gritos de batalla. Uno político, uno económico y uno teológico. ¿Qué significa esto? Cuando usted lee Josué 1 del 1 al 9, el Señor le dice a Josué precisamente lo mismo. ¿Cómo comienza el libro de Josué capítulo 1 versículo 1? Con una muerte del líder más grande que ha habido en la historia de Israel, ¿sí o no? El líder que no tenía reemplazo, Moisés. Y entonces dice que fue una cosa tan tremenda que cuántos días el pueblo de Israel lloró a Moisés. Eso lo encuentra usted en Deuteronomio, al último capítulo. 30 días. Un mes, imagínese. Un duelo nacional, pues. Pero Josué 1 dice el Señor, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, el Señor le habló a Josué, hijo de Nun, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate a conquistar. Y lo que no hizo Moisés, lo vas a hacer tú. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Listo? Entonces, el Señor ahí nos está dando una clave. Serás prosperado en todo. Pero mire que cuando usted lee Josué, usted se da cuenta que Josué era un juez, era un militar, era un gobernante. Pero Josué también, Dios le dice que él le daría tierra a todo ese pueblo. O sea, que él estaría encargado de levantar la economía de todos los que le seguían a él. Pero también que le va a decir que nunca debía apartarse del libro de la ley. O sea que también había que estar, ¿qué? Repitiendo, educando, enseñando. Entonces,
esta gente se toma muy en serio la Biblia, ¿no? Eso se toma muy en serio la Biblia. Entonces, por lo menos Calvino dice, bueno, ahora yo quiero que ustedes se acuerden de dónde venimos. Venimos de una, pues no estoy hablando de nosotros, sino que estoy hablando de la época de la Reforma. O sea, la gente no sabía leer, estaban en mentiras, pagaban las indulgencias, había analfabetismo, había ignorancia, había mala doctrina, todo eso, ¿cierto? Ahora, ¿a qué venimos acá? Que Calvino llega y dice, bueno, a él lo nombran sacerdote y el sacerdote era como el que gobernaba la ciudad. Entonces él dice, bueno, aquí todos van a hacer un juramento de que todos nos vamos a someter al reino de Cristo para que trabajemos bien. Pues todo el pueblo hace el juramento. Ellos no saben qué estaban haciendo, ¿no? Después es que van a saber qué era lo que estaban haciendo. ¿Sí? Entonces, listo, perfecto. Ahora él va a crear la escuela. De una vez va a meter una escuela pública, gratuita, obligatoria para todos los niños. A todos los niños hay que enseñarles a leer la Biblia. ¿Sí? Entonces, mire, tremendo porque ¿de dónde viene la educación pública? A partir de la Biblia. Ya vamos a cumplir 500 años de esto. Ahora, triste es que hoy en día nos hayan sacado la Biblia de los colegios y tenemos que preguntarnos cómo pasó eso, ¿sí o no? ¿Y por qué pasó eso? Ese modelo entonces que tiene la reforma tiene una reforma de la educación, porque a partir de ahí ya no se va a aceptar que los niños no sepan leer y escribir. Pero el libro de texto es la Biblia, ¿listo? El libro base es la Biblia. Y ojo que eso no se va a quedar solamente enseñando Biblia, sino que de esa base es que va a surgir la ciencia moderna en Inglaterra, precisamente, y la revolución industrial en Escocia. Ahora, otro detonante que la reforma trae por la Biblia es el Estado de Derecho y la democracia. ¿Qué dice la Biblia sobre la democracia, sobre el gobierno? Ahora, yo creo que ustedes capten algo. ¿De dónde van a sacar la idea de que hay una democracia si en todas partes habían eran reyes? Pues la idea la van a sacar de el gobierno de la iglesia. ¿Cómo era el gobierno de la iglesia? Era de ancianos y la congregación. Entonces ahora cuando ellos forman una nación, ellos van a decir, no, aquí todos tenemos que tener voz y voto. Listo, aquí no podemos elegir a alguien que nos venga a hacer una tiranía. Aquí todos somos iguales delante de Dios. Entonces ahí va a ver cómo se va imponiendo la república, que es una idea que ellos van a sacar de la Biblia, ¿cierto? Entonces acá la tenemos como Estado de Derecho y democracia, pero esa es una idea que ellos van a ir sacando de la Biblia. Ahora, sí, el pueblo tiene necesidades, amén, todas las necesidades, pero bíblicamente, ¿quiénes son? Y yo quiero que usted piense en un Daniel. Y Daniel fue entrenado desde niño para gobernar, pero para ser íntegro. Y cuando él llega a la corte de Nabucodonosor, a él le ofrecen, mejor dicho, él podía verse. ¿Y qué dice la palabra ahí en Daniel 1? Él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y él fue un hombre intachable. Entonces, necesitamos levantar esa gente de gobierno dentro de la iglesia y que cuando lleguen a esas esferas no se tuerzan y que respondan y si pueden responder a las necesidades de un pueblo, porque es que Colombia sí necesita gente
que traiga un cambio, claro, pero ese cambio, si no lo da una persona que su corazón está regenerado por Dios, yo me hago la pregunta, si una persona que su corazón no ha sido lavado por la sangre de Cristo no da ese cambio, entonces lo va a dar una persona que todavía está en oscuridad. Aquí hay pastores, pero aquí también hay personas que su llamado no es pastoral. Pero el reino de Dios tiene que expandirse en la parte de la economía, en la parte de... Es que eso es un proyecto. Mire, subir a un presidente vale también mucho dinero. Entonces, ¿dónde van a estar las columnas financieras? ¿Dónde va a estar el Colgate? ¿Dónde está Quaker? ¿Dónde está Kellogg? ¿Dónde está la gente que va a decir yo pongo 30, 100, 200 millones de pesos? Entonces tenemos que comenzar a pensar como un reino. Es que estamos pensando, yo no sé cómo es que estamos pensando. Yo realmente, francamente, no sé cómo estamos pensando, pueblo de Dios. O sea, yo digo, ahí es donde uno se da cuenta cuando la Biblia habla de que el pueblo tiene un velo, ahí es donde uno se da cuenta que con sus ojos no pueden ver y con sus oídos no pueden oír. Ahí es donde uno tiene el tema de los velos, porque es que ahí es donde uno se da cuenta que efectivamente no se trata de lo que yo veo con mis ojos ni lo que oigo con mis oídos, porque es que no es así. Porque la gente no está viendo, o sea, ven las cosas pero no las quieren ver y oyen las cosas pero no las quieren oír. Entonces ahí es donde uno entiende que existen los velos. Bueno, me gusta el resumen de esta historia, es que Lutero era un simple monje, ¿no? Era un simple monje por allá en un pueblo perdido de Alemania y se expuso a estudiar la Biblia y mire Dios cómo lo usó para él llegar a quebrantar a ese monstruo tan grande que era la Iglesia Católica. Había un general, no sé si era Napoleón, que decía que en el bagaje de cualquier soldado está el bastón de mariscal. No sabemos aquí con quién estamos hablando, ¿no? Cualquiera de ustedes puede ser ese Lutero. Sí, a veces uno piensa, no, que tiene que ser el de arriba. A veces el de arriba, mire lo que le pasó a Tyndall. Se fue por allá a buscar que lo apoyaran, que le dieran permiso, que no sé qué. Y finalmente dijo, no, tengo que hacerlo yo. Entonces, hay esperanza, ¿no? Estudiemos la palabra, apasionémonos por ella, tratemos de entender ese reino, venga tu reino a la tierra como en el cielo, y busquemos las maneras y las vías de llevar ese reino a la práctica. Entonces, así damos la clase por terminada. Que Dios les bendiga